Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ashley para los que no me conocen y es un placer tenerte el día de hoy por aquí. La verdad es que estoy muy emocionada porque tenía rato que no les hacía uno de estos videos de peinados y el día de hoy les traigo uno inspirados en Jennie, integrante de Blackpink. Honestamente este es uno de mis grupos favoritos y Jennie es uno de mis artistas favoritos tanto en solitario, así que sí, estoy bastante feliz de hacer este video. Y bueno, antes de comenzar no olviden que tengo redes sociales, salgo en todas como ashley.rivas por si me quieren seguir por ahí. Y ahora sí, habiendo dicho esto, comencemos. Para comenzar vamos a empezar agarrando un mechón de la parte de abajo de cada lado. Ahora que tenemos nuestros mechones vamos a trenzar. Lo más tardado de este peinado es si tienes el cabello largo como yo, porque te vas a demorar trenzando, la verdad. Y ahora trenzamos el otro extremo. Ahora que tenemos nuestras dos trencitas, lo que vamos a hacer es pasarla por debajo de la oreja. Tipo de este modo, que pase por detrás, que quede como una vincha. Algo así. Y la sujetas muy bien con estos pasadores. Si sientes que te queda algo floja, agarras otro, no pasa nada, y te lo trabas. Y lo mismo haremos con el otro lado. Yo tengo el cabello bastante largo y la trenza me llega detrás de la oreja, pero si tienes el cabello más corto es posible que la trenza te llegue antes. Lo que vas a hacer, no pasa nada, es esconderla debajo de la otra, el final, y así queda oculta. Ahora vamos a ponerle un lacito. Si tú tienes un moñito, lacito, lo que tú tengas, te lo pones. Yo tengo esto y lo que voy a hacer es pasarlo por debajo de mis dos trencitas y voy a hacer el lazo. Algo así les debería quedar, la verdad es que es un peinado súper lindo y fácil. Agarramos nuestro mechón de cabello y vamos a trenzar. Este sería el peinado creo que más fácil y más rápido de los que ella tiene. Una vez llegamos al final simplemente amarramos. Algo así se vería, pero nosotros los queremos igualito al de Jennie, así que vamos a añadirle lacitos. Yo solamente me voy a colocar dos lacitos porque los míos son más grandes que los que ella tiene, así que con dos basta. Y algo así quedaría, la verdad es que creo que se ve muy lindo, aunque creo que se vería más lindo sin lazos tan grandes, pero igual se ve muy lindo. Para este peinado vamos a agarrar una gran sección de cada extremo partiendo desde este punto de por aquí. Una vez ya tenemos nuestras dos coletas, vamos a tomar una de ellas, la dividimos en dos secciones y en cada sección hacemos una trenza. Se me estaba pasando decirle que cuando hagan las secciones intenten hacer una más gruesa que otra, que con la sección más delgada que estamos tomando es la trenza que va a quedar por fuera y la más gruesa es con la que vamos a enrollar la coleta. Ahora que ya cuento con mis cuatro trencitas, voy a agarrar la más grande de cada lado y voy a intentar expandirla haciendo así y ella se va expandiendo. Quiero que vean la diferencia de una con la otra, sí se expande bastante. Ahora que tenemos esta, vamos a enrollarla sobre nuestra coleta. Mientras van enrollándola pueden como apoyarse con uno de estos ganchitos. Ahora que ya enrollé voy a utilizar esta puntita y la voy a dejar como por fuera, por aquí por la parte de atrás, que queda algo así. Ya la voy sujetando con estos ganchitos. Para este peinado vamos a empezar agarrando una sección de cabello desde donde lo estoy tomando. Una vez tenemos nuestra sección, vamos a ir trenzando de manera normal. Esto lo tenemos que hacer de ambos lados.
Ahora que ya hicimos nuestras trencitas, vamos a hacernos 2 coletas. Ahora que tengo las 2 trenzas, lo que voy a hacer es trenzar cada coleta. Ahora para este peinado vamos a sujetarnos todo el cabello en una coleta. Ahora vamos a partir esta sección de cabello en 2. Ahora lo que vamos a hacer es intentarle dar vuelta pero en dirección opuesta y vamos a ir entrelazándolas. Como están viendo, es muy importante que estén en direcciones opuestas para que se haga como de esta forma. Ahora vamos a ponernos un lacito para complementar el look. Ahora para el siguiente peinado voy a utilizar una de estas peinillas para hacerme la partidura o línea del medio. Ahora que nos dividimos el cabello en 2 secciones, vamos a tomar una de las secciones y la vamos a amarrar toda con una cinta. Intenté usar una que tenga el color que ella utiliza, pero no es tan largo, pero creo que funciona. Ahora que ya la amarré, voy a empezar a trenzar. Ahora que ya tenemos una de las trenzas, hacemos lo mismo del otro lado. Si se te dificulta un poco hacer el nudo de la cinta, aquí arriba puedes utilizar primero una liguilla para agarrarte el cabello. Algo así quedaría. Y de este modo creo que es un poquito más fácil ya hacer el nudo este. Para hacer la trenza yo intento procurar que la cinta quede por delante y hago la trenza como pasándola por debajo, no por arriba. Ahora con estas cintas de tamaño más chiquito voy a hacerme como un lacito al final. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya encantado y les haya funcionado y me hayan entendido, la verdad. Espero que pongan en práctica estos peinados, que la verdad es que son muy lindos, no son tan complicados. Y bueno, si les gustaría ver más de este tipo de videos, no olviden dejármelo en los comentarios, yo siempre los estoy viendo. Y bueno, si les gustó el video, no olviden dejarme un like y suscribirse para ver más de mis videos. Y ahora sí, habiendo dicho esto, me despido y hasta un próximo video. Bye bye.